Muy buenos días, bienvenidos. Yo soy Anderson Boján, desde el Sweden Coffee en la Plaza Foch. Esto es News and Coffee, el programa de entrevistas matutinas de La Posta, como cada mañana, para revisar junto a ustedes la actualidad política, la coyuntura nacional. Esta vez, después de un largo feriado, todavía no nos recuperamos de las sábanas pegadas que podemos tener algunos. Quienes sí se han recuperado son los periodistas de los distintos medios de comunicación, que nos han sorprendido esta mañana muy gratamente con el regreso de la información de contundencia. Esta mañana, solo por hacer un repaso antes de empezar con la entrevista, Diario El Universo apuntaba a los indicios de responsabilidad penal encontrados por la Contraloría General del Estado en el caso de Yachay, con malgastos viáticos que no han sido justificados y otras farritas con dineros públicos que se irán desmenuzando en los siguientes días. También tenemos en Expreso detalles ya sobre los indicios de responsabilidad penal en el caso de la SECOM, manejada por Fernando Alvarado, ex superministro de Comunicación del correísmo, donde se contrataba monitoreo específicamente para los medios opositores al gobierno de Rafael Correa, como lo decía sin ninguna vergüenza el contrato firmado por Alvarado. Y también se contrataban servicios de asesoría cuya recepción nunca fue comprobada y certificada. De hecho, de allí se desprenden los indicios de responsabilidad penal. Por si fuera poco, El Comercio abre hoy su edición con la preventa de crudo a Petro Tailandia. Resulta que Ecuador, que tenía capacidad de producir 111 millones de barriles de petróleo en un año, decidió vender más petróleo del que tenía. Prevendió 127 porque, bueno, que lo pague el siguiente. A la final de este 2017 ya le toca a otro gobierno pagarlo. Y si todo esto le suena a mucho, todavía falta por mencionar una investigación en desarrollo publicada por Plan B, el diario digital dirigido por Juan Carlos Calderón, gran amigo de esta casa, por cierto, a quien le mandamos saludos. Una investigación que apunta hacia el tráfico ilegal del oro, un negocio que, según la Fiscalía General del Estado, mueve más de 584 millones de dólares. Será este el inicio de una investigación que pueda derribar una verdadera mafia. Con estos antecedentes y en ánimos de celebrar el periodismo, tenemos el gusto de recibir esta mañana a Sol Borja, periodista de Jekyll City, ahora GK. Exactamente, un gusto estar contigo, Anderson. Bienvenida, Sol. Vamos a hablar de muchas cosas, sobre todo vinculadas a la Asamblea y a tu labor como periodista política, pero quisiera comenzar con estos aires de alegría que me ha dado el periodismo esta mañana al despertar y revisar las ediciones, a ver si tú lo compartes. A mí me alegra que se haga investigación, que se investigue todo lo que no se pudo investigar en el gobierno pasado, y me alegra que se descubran todas estos chanchullos que el poder ha querido mantener oculto. Celebro tu alegría de que se esté investigando esto. Por fin. Ojalá, y así como se mueve el periodismo en estos días, se moviera también la Asamblea Nacional, que es el tema por el que te he convocado específicamente. La Asamblea Nacional lleva 10 meses desde su posesión prácticamente. No ha pasado un solo proyecto de ley importante, no ha llevado a cabo un proceso de fiscalización importante y, por si fuera poco, ahora tiene un bloqueo en las comisiones claves. ¿Cómo ves la Asamblea Nacional? Bueno, a mí la Asamblea, no te puedo decir que me sorprende, porque no me sorprende que esto esté pasando. Creo que las fuerzas que se han ido armando han propiciado también este bloqueo, y lastimosamente la oposición también ha tenido un papel lamentable, porque se unen. Me acuerdo hace no mucho cuando una asambleísta de país quiso llamar, por ejemplo, a Rodas a comparecer por algún tema en la ciudad. Sí, Marcelo Holguín. Se unieron bonito, la oposición, país y todos cerraron filas. Entonces, también la oposición ha tenido yo sé que es complicado porque han sido minoría, ¿no? Yo sé que eso complica también su tarea, pero sí creo que le quedan debiendo al país. Y bueno, de fiscalización ni hablar. La presidenta de la comisión era cheerleader del ahora condenado Jorge Glass. Del convicto Glass. Es un poco difícil pedirle peras al olmo. Vamos a ir punto por punto. 5 comisiones claves: educación, justicia, soberanía y exteriores, régimen económico y una más que se me escapa en este momento. Están manejados todavía por correístas. En 11 de las comisiones, la división morenistas-correístas partió las mayorías. Ya nadie tiene mayoría en las comisiones. ¿Hacia dónde navega una asamblea que ha estado acostumbrada durante casi 8 años a tener mayorías absolutas y decir todo por la voluntad de quienes dirigen las mayorías?
a una asamblea ahora que tiene que llegar a acuerdos para sacar por lo menos una ley adelante. Bueno, estaban planteando replantear las comisiones, ¿no? Y las presidencias de las comisiones. Habrá que ver si es que dan paso a esto como para que vaya en función también de las nuevas fuerzas políticas dentro de la asamblea, porque si ya el correísmo o Alianza País se dividió en dos, el correísmo y el leninismo, pues eso ya rompe, ya quebranta de una la mayoría y ya no es ni justo, ni correcto, ni ético, ni coherente que sigan ellos presidiendo la mayoría de las comisiones y que tengan mayoría en el CAL también. Entonces sí creo que va a haber un juego de fuerzas entre... lo gracioso es que creo que va a ser dentro del propio correísmo, dentro del propio Alianza País, dividido entre correístas y leninistas, porque finalmente ellos, si sumamos de ellos, vuelven a tener casi mayoría los dos juntos. Entonces ahí la oposición podría tener un rol interesante viendo un poco cómo logra captar estas nuevas fuerzas y hacer alianzas para poder al menos fiscalizar, o sea, una labor primordial de la Asamblea que queda en deuda ya 10 años, ¿no? O al menos hacer como que fiscalizan. Al menos hacer como que fiscalizan. Nos pregunta Carol Francis Bond, ¿qué son proyectos importantes? Me imagino que en referencia a la cita que hacía, que la Asamblea no ha aprobado ni un solo proyecto realmente importante. ¿Compartes tú esta apreciación muy personal? Sí, sí, en realidad sí. Yo veía hace no mucho un día de cobertura que cancelaban alguna sesión y justo estaba en este contexto de Eduardo Mangas y la filtración y no sé qué, y la Asamblea llamaba a Medardo y sus Players, que es una orquesta a la que le iban a hacer un homenaje. Entonces yo decía y pensaba, claro, porque es mucho más importante hacer un homenaje a don Medardo y sus Players que llamar al señor Eduardo Mangas a que nos cuente sobre ese maravilloso audio que se filtró, porque finalmente tú ves y lees el orden del día en la Asamblea y yo he dejado de cubrir la Asamblea, porque hay 50.000 cosas donde sí hay trabajo que hacer, lo que tú mencionabas al inicio, las investigaciones, la Fiscalía se ha movido más, en la Corte ha habido más trabajo que ir a hacer, que ir a la Asamblea, sentarte a ver cómo... Declaraciones sobre Costa Rica y sobre el huracán Irma. Absolutamente inservibles, inocuas. ¿Quién tiene la culpa del bloqueo? Yo creo que sí es un problema un poco también de las fuerzas políticas y de la poca capacidad de negociación que tienen en general todos entre la oposición, porque yo entiendo de nuevo cuando los asambleístas de oposición dicen, bueno, es que somos minoría, es complicado. Sí, yo sí creo que debe ser complicado, pero también hay que buscar la forma, pues para eso te elegimos, porque si al final de los 4 años de periodo me dices, es que fui minoría, entonces por eso no puede ser nada, entonces, ¿cómo? ¿A quién le va a pasar factura el bloqueo? A los ciudadanos, sobre todo, creo yo. Ahorita pero los que estamos pagando somos... Me refiero políticamente, en las fuerzas representadas en el Parlamento. Bueno, quizá ahora, luego de la consulta, ya a Lenin se le puede empezar a exigir a que haga su trabajo. Entonces él dice, no, es que aquí hay división, la Asamblea es la Asamblea y el Ejecutivo. Sí, pero son un partido político. Entonces también hay que considerar eso. Entiendo, y yo no le voy a pedir y no me voy a sumar a los pedidos que tú ves en redes que dicen, por favor, intervenga, señor Moreno, en la Corte Nacional, no sé qué. No, pero si es un partido político tiene que haber algún tipo de cohesión. Entonces, si Moreno dice, yo voy a gobernar, bueno, pues entonces conversemos con nuestros asambleístas y gobernemos. Y si no, yo creo que puede ser que le pase factura a ellos, porque finalmente los asambleístas del correísmo creo que se han desgastado muchísimo. Entonces es difícil exigirle a Soledad Buendía. ¿Qué le puedes exigir tú a esa señora que es difícil hasta conversar con ella? O sea, no, yo puedo entender que tú tengas una postura política, hasta que tú defiendas un político puedo entender, pero ya cuando estamos en la irracionalidad, ya ¿cómo te exijo? O sea, ya no hay cómo hablar. Entonces, no sé si a estos asambleístas correístas haya mucho más que se les pueda exigir. Sin embargo, a los de Lenin sí. De momento, los números de la matemática legislativa no le dan a ninguna bancada para llevar adelante una agenda por sí solita. Todas necesitan conversar con alguien, hacerse amiguitos y pasar las leyes. El presidente de la República ha establecido una línea, ya más que como presidente de partido, me parece, decir, no haremos pactos con la derecha. ¿Cómo lees una declaración como esa en el gobierno del diálogo? Es un poco confuso, pero yo creo que Lenin es confuso. Entonces, de nuevo, no me sorprende porque creo que él es confuso. Él es como, no sé, estos niños que te dicen, ¿te presto mi juguete? Sí. A ver, dame. No.
Entonces, como sí o no. Entonces, él dice cosas, pero a la hora de la hora ha sido súper tibio. Ha sido súper tibio. Mira, hasta ahora defiende a Richard Espinosa con los serios cuestionamientos que tiene Richard Espinosa, y él lo defiende. Sobre Espinel dijo que era un gran colaborador, el señor investigado por la Fiscalía. Entonces, estas cosas, y claro, somos el gobierno del diálogo, no voy a, ¿cómo es que dijo? No voy a negociar, no voy a ceder con la derecha, no voy a negociar con la derecha. Yo entiendo que era un cuestionamiento que le hacían cuando él decía, bueno, las 3 candidatas a vicepresidenta de la terna que yo postulé, entiendo que él no va a plantear 3 vicepresidentas de la derecha, porque finalmente él tiene un partido y entiendo que hasta por gobernabilidad eso no iba a funcionar. Y de ahí, si es que nos quedamos en escuchar, es un poco complicado, porque tú puedes escuchar a todo el mundo que te... O sea, puedes abrir la puerta a que todos te digan todo, pero finalmente tú vas a tener que tomar una decisión. Y creo que tiene que ir más allá de que si esto es izquierda, si esto es derecha. Sí creo que tiene que haber como una claridad de qué es lo que le beneficia al país. Y de nuevo, entiendo que hay una línea política y no le vas a pedir que cambie su línea política, porque difícilmente lo va a hacer. Y eso es comprensible en cualquier... Cristian Rol Rumipuya te pregunta cómo curar una década de inoficio y poner a trabajar a la asamblea en general. Creo que cuando sepamos de eso... ¿Cómo hacer que se devenguen el sueldo, por lo menos? Si no se lo ganan, que lo devenguen. Creo que esa es la pregunta del millón, porque, de nuevo, en este juego de las fuerzas, además hay que considerar que hay intereses partidistas, entonces es complicado que esos intereses, hagas los 3 círculos de la derecha, los leninistas, y haya un punto de encuentro. Eso yo es lo que le veo complicado, porque muchas veces todos tienen una visión de país, esperemos pensando positivo y pensando inocente, una visión de país, pero tú tienes tu idea de cómo debe ser el país, según tu tendencia política, y yo tengo mi idea de cómo debe ser el país. En lo que creo que al menos deberíamos encontrarnos es en el tema de fiscalización. Encontremos dónde se ha robado y qué se ha robado y claro, pero este país no puede vivir de fiscalización. Quiero decir, hay gente que necesita empleo, hay empresas que necesitan ponerse a producir, hay un montón de cosas más que hacer, además de llevar a Jorge Glass y sus amigos a prisión, que está muy bien, que bueno, que deben irse todos a prisión, pero habrá cosas, y es más, las encuestas de intereses ciudadanos te lo demuestran, que es que la corrupción ha caído al 3er o 4.º puesto en el interés general, y la gente lo que pide ahora es empleo, producción, reactivación económica. Es tarea de la Asamblea. Sí, bueno, la Asamblea lo que puede hacer es crear el marco jurídico, ¿no? Y ahí un poco ya la tarea de incentivo es más del Ejecutivo, pero yo le veo un poco complicado este bloqueo que tú mencionas por este juego de fuerzas políticas que hay. Entonces, la respuesta a la pregunta que hacía un rato el señor que escribe por redes es la respuesta del millón, ¿no? ¿Cómo valoras al presidente de la Asamblea, José Serrano, se esperaba de él una presidencia de la Asamblea mucho más confrontadora, mucho más cercada al multipartidismo, quiero decir, evitando el diálogo con las demás fuerzas políticas? Sin embargo, lo primero que ha hecho después de la consulta es llamar a los jefes de cada bancada con representación parlamentaria y decirles, pongámonos a trabajar en esto, fijémonos 45 días, echemos a andar la maquinaria. Creo que un poco es arrinconado que responde así, porque creo que si no hubiera pasado lo que ha pasado al interior de Alianza País, él no hubiera actuado así. Creo que habría seguido con el actuar que él tuvo durante los 10 años anteriores, que fue de un correísta convencido. Y con tolete. Sí, y con tolete, sí. Ahora, un poco con la ruptura interna, ¿qué te toca? Te toca buscar alianzas por fuera, no tienes opción. Entonces creo que este llamado a los jefes de bancada es justamente acorralado, lo cual puede resultar en algo positivo, porque finalmente sí es una reunión entre otros que piensan distinto y va a haber un choque, porque en la asamblea de los 10 años anteriores, donde hubo choque, se hacía nomás, se levantaba la mano y no había mayor discusión, y cuando hubo discusión, por poner un ejemplo, en el tema del aborto, a las asambleístas que propusieron que se discuta el tema, las sancionaron al interno del país. Entonces sí creo que esto les obliga a tener al menos una voluntad de abrirse y escuchar qué me va a decir el otro y ver cómo lo logramos. Entrevista publicada hoy por Diario El Comercio con el presidente de la Asamblea Nacional, José Serrano. Titular, vamos a ir desmenuzándola con Sol Borja esta mañana. Los acuerdos no serán en función de tronchas. Qué miedo que le tienen los políticos de este país a un acuerdo. Claro, sí.
No sé qué es una troncha, ¿qué es una troncha? La troncha, bueno, yo se lo pregunto a un extranjero, pero la troncha que se lo escucho a cada político de izquierda y derecha desde que se puso de moda en la consulta popular, que era el regreso de la troncha, es como la concertación entre panas, ¿no? Yeah. La repartición de cargos públicos a favor de una u otra decisión legislativa, bueno, el reparto. Me parece que lo que tú dices es algo interesante, esto de que le tienen miedo a los acuerdos. Yo también creo que le tienen miedo a los acuerdos. Yo no sé si tú recuerdas del año anterior cuando hubo elecciones presidenciales y decían que Lasso se reunió con el ni sé qué de la izquierda, y que la izquierda y la derecha, y que como así Paco y Lasso, y que les han visto juntos. Pero ¿cuál es el problema? Y salían las fotos en los lobbies del hotel. Pero ¿cuál es el problema? Que se reúne la izquierda y la derecha. Todos están pretendiendo gobernar el mismo país, o gobernando o cogobernando si eres del legislativo y estás en el ejecutivo y tienes un partido político distinto. ¿Cuál es el problema? Yo justamente creo que lo que tú dices ahí es clave. El terror que los políticos les han tenido. No, es que me senté al lado de Guillermo Lasso, ¿qué van a pensar? O no, es que me senté al lado de, en su momento, Rafael Correa, ahora Lenín Moreno. Pues si de eso se trata, sentarse a conversar y ver en dónde nos podemos hallar, en qué punto de encuentro podemos decir, ok, esto lo podemos trabajar con. Otros puntos puedes seguir discutiendo, confrontando como políticos de un nivel mínimo que podríamos pedir, pero sentarse a conversar yo creo que es lo básico. Entonces, claro, que yo... De nuevo, yo con José Serrano tengo mis dudas. O sea, que me digas, José Serrano está intentando conversar, bueno, veamos, quizá porque está acorralado y no le queda de otra, ¿no? Vamos a seguir desmenuzando la entrevista con José Serrano. Le pregunta al periodista, que por cierto no lleva firma esta entrevista del Comercio, la firman como redacción política, que amigos del Comercio, qué fea costumbre de firmar eso, que es que las redacciones no hacen la entrevista, las hacen los periodistas. Le pregunta el periodista o la periodista ¿por qué no ha habido una agenda legislativa? José Serrano contesta que esta agenda, porque recordarás que hace un par de meses se puso como un punto de orden del día en el Pleno, hace un mes más o menos, la necesidad de tener una agenda legislativa para decir, señores, hagamos algo, que es que el país nos está pagando un sueldito. Una hoja de ruta. Se negó la posibilidad de llevar eso a debate en el Pleno. Asegura José Serrano que esto pues ha avanzado con los propios jefes de bancada, una normativa que se estableció con los representantes de cada fuerza del Parlamento y que ha tenido ya sus primeros resultados, que es saber que quieren aprobar en este primer semestre del año el Código de Salud, el Código de Comercio, reformas al Código Orgánico Integral Penal, ley anticorrupción y una ley llamada masónica. Ya. Prometedor. Sí, veía que creo que ahora iba a haber debate sobre el Código de Salud. Pues, de nuevo, para mí son respuestas un poco para salir al paso, porque no ves claridad. Cuando hay claridad sobre lo que queremos hacer como función legislativa, eso se nota, eso se ve en el accionar. Mira, el CAL se reúne ¿cuándo? Ahora, no, se cancela la reunión. La semana anterior se canceló el miércoles, se canceló el jueves, hasta el viernes creo que se canceló, y finalmente el CAL se reúne hoy a las 4 de la tarde. Entonces, de esa postergación permanente de las cosas te hace un reflejo. Bueno, ¿cuánto tiempo tenemos desde lo de Eduardo Mangas? No, ya... 2 o 3 meses. Sí. Y hace 2 o 3 meses se sigue postergando, que es que todavía no se vota eso en el Pleno. La decisión de llamar a comparecer o no a un secretario general que hizo gravísimas infidencias o confidencias en una reunión privada. Y que hoy aparentemente está en la CNI, ¿no? Bueno, habrá que ver si la información es ratificada, y habrá que ver quién está en la CNI, porque ha habido muchos rumores, desmentidos por cierto por la Secretaría Nacional de Inteligencia en la última semana, de que Romby Vallejo no ha dejado el cargo, no ha ido a pedir una embajada en Francia y que sigue al frente de la inteligencia del Estado. La oposición considera que hay un bloqueo legislativo. ¿Tiene asidero esta apreciación? Es la pregunta que le hace el Comercio a José Serrano. No se puede hablar de un bloqueo cuando se han aprobado los presupuestos desde 2017 y 2018, una ley económica urgente y una ley de violencia contra la mujer. Bueno, si ya no hubieran aprobado los presupuestos, o sea, ¿qué me está diciendo? ¿Cómo se habla de bloqueo si estamos yendo a trabajar? Bueno, si ya no vas a eso, ¿qué hacemos? Cierra el kiosco y vámonos.
por favor, o sea, esas respuestas a mí me parecen realmente, es la salida al paso, la respuesta básica, porque no es así, no es, sí, aprobamos el presupuesto, entonces estamos trabajando, hay un montón. ¿Cuánto? Ya vamos a cumplir un año en mayo, ¿y qué queda? ¿Qué queda de la asamblea? La asamblea está en deuda, y que no lo reconozcan, porque por último decir, ok, sí, es verdad, nos hemos retrasado en esto, ha habido conflictos políticos, nuestro compromiso es hacerlo así, pero ni siquiera hay un reconocimiento. Vamos al último punto antes de pasar a fiscalización. 44 morenistas comandados por José Serrano. ¿De dónde salen los 15 votos que faltan para armar una mayoría simple? No digamos ya una mayoría absoluta, no digamos ya una calificada. Claro. De hablar, del diálogo, de concertar, de encontrar... ¿Quién se apunta allí? ¿Los 14 del BIN, de la Bancada de Integración Nacional? ¿Los independientes? Es que son tan bailarines todos que no se sabe con quién puedes contar al final. Porque de nuevo, en cosas que uno podría pensar, ok, a ver, el tema, yo qué sé, de la ciudad, cuando hubo todo este problema, la basura y la gestión de Rodas, parecía que podría ser algo que podía unir a las bancadas, y mira lo que pasó. Lo de Mangas, ya, ok, que los morenistas digan no, pero no fueron solo los morenistas. También los correístas. Entonces, ¿cuándo somos amigos y cuándo dejamos de ser? Ese es un poco también para mí el problema. Y lo que te decía hace un rato, o sea, Moreno dice muchas cosas muy bonitas y que el diálogo y el amor y la paz, y a la hora de la hora... Para pasar a fiscalización, este regreso de las mayorías móviles, de los acuerdos puntuales, de decir en esto somos amigos, en esto no, ¿es positivo o es negativo para una democracia? Yo creo que es positivo, de alguna manera sí es positivo, que es aplanadora, que no se discute nada y así seamos amigos o no amigos, lo que decían los legisladores en el periodo anterior o hace 2 periodos, no hay nada que hacer, o sea, no te dan ni la palabra. Entonces creo que finalmente esto sí genera algún tipo de choque que les obliga a tener que hablar, te obliga. Entonces somos amigos para unas cosas, no somos para otras cosas, pero bueno, finalmente así mismo se gobierna, ¿no? En acuerdos en unas cosas y en otras cosas pues seguiremos confrontando. Fiscalización, deuda pendiente, lo traías a la mesa en los primeros 2 minutos. La presidencia de la Comisión de Fiscalización sigue en manos de María José Carrión, asambleísta de segundo periodo, altamente cuestionada por haber blindado a Jorge Glass hasta el último minuto. Recordemos que nunca pasó el informe para que este juicio político llegara al Pleno. Hoy es esa misma asambleísta la que da paso a un juicio político contra Carlos Ochoa. De nuevo, un poco ya para mí es las patadas del ahogado, ¿no? Tengo que demostrar que algo estoy haciendo, cuando en realidad ya has demostrado que no lo has hecho. O sea, la Comisión de Fiscalización igual no es un tema nuevo que no fiscaliza. Yo me acuerdo, antes la señora Salgado era vergonzoso, el otro asambleísta, que se me va el nombre, el rubiecito blanquito costeño. Sí, Gabriel Rivera me parece que era. Gabriel Rivera, exactamente. Han quedado en deuda todos, o sea, ya son años, más de 10 años que la comisión está en deuda, en fiscalización, porque no les ha interesado fiscalizar, porque ese es su trabajo. Entonces a mí me pareció interesante que estas asambleístas de oposición, que eran mujeres la mayoría, Ana Galarza, Janine Cruz, Paola Ventimilla, bueno, Cristina Reyes ya repetida en periodos, hablaban mucho de fiscalización y han tomado un poco la batuta de eso, me parece interesante. Las llamadas histéricas. Ajá. Siempre y cuando no se quede en el show, que es otra cosa que a mí me preocupa de algunas asambleístas, algunas de las que mencioné, que les encanta el show, les fascina el show, entonces gritar y decirle a Correa y que el vidrio se rompe y no sé qué, ok, pero pasemos a lo siguiente. Entiendo que a la gente le atrae esto del griterío y de la... ¿Pero qué es? Pasemos a lo siguiente. A fiscalizar, a buscar los mecanismos de hacerlo, a buscar las alianzas para hacerlo. A ver, tu escenario es una asamblea en estas condiciones. Ese es tu escenario. Y cuando tú te postulaste, sabías que era muy probable que algo así pasara. No sabías que se iba a dividir, lo cual puede beneficiarte a ti. O sea, finalmente este grupo Alianza País que se quebró puede ser en beneficio de la oposición. Entonces, ese es el escenario que tenemos. Lo que te decía igual hace un rato. Quedarte los 4 años quejándote de que por ser minoría no pudiste hacerlo, tampoco. Entonces, hay que buscar los mecanismos. ¿Cómo? No sé, a ti te eligieron, no a mí. Si me eligen a mí, me pongo a pensar. O sea... Carlos Ochoa, llamado a juicio, primero permitido por el Consejo de Administración Legislativa para sorpresa de muchos, luego avalado de forma unánime en la Comisión de Fiscalización, incluyendo a María José Carrión para sorpresa de muchísimos más. Ahora somos muchos más los sorprendidos. Carlos Ochoa fue entrevistado por ti hace
8 o 9 días, una entrevista publicada hace 4 o 5 días en GK. ¿Cuáles son tus impresiones después de la entrevista con Carlos Ochoa? Es un señor muy hábil. Es un señor hábil para zafarse de las cosas que le corresponden, creo yo. Él decía que le llama la atención que hayan sido tan rápidos para llamarle a él cuando han sido tan lentos para otras cosas. Sinceramente, a mí también me llama la atención que en este momento ocurra. Ahorita, lo que me preocupa un poco es que puedas terminar encontrando ciertos distractores para no hacer lo que tienes que hacer. A mí me parece perfecto que llamen a Ochoa y a quien sea que tengan que llamar, siempre y cuando esto no sea un distractor para cosas más grandes, que es lo que hablábamos al principio, incluso el propio trabajo de la Asamblea de legislar. Sí, fiscalicemos, está perfecto, pero también hagamos lo siguiente. Yo creo que uno tiene que responder por los actos. O sea, el informe de la Contraloría es claro que no le llaman ni siquiera por el informe de la Contraloría al señor Ochoa, ¿no? Sino por un tema de, él decía que a él lo llaman por haber aplicado la ley. Y yo le decía que él en su aplicación, que si no le parece que él ha sido discrecional en su aplicación de la ley, que es lo que nos parece a todos, excepto a él. Todos creemos que ha sido discrecional, todos estamos equivocados y él está en lo correcto. Entonces, bueno, yo creo que ahí hay que ver un poco qué es lo que con qué argumentos sale la Asamblea, porque también creo que en los detalles puede salvarse a alguien que no necesariamente esté en lo correcto, pero que en los detalles se puede salvar. Entonces, yo no sé, él decía un poco que su defensa es que él entonces sacó cifras y datos, decía que la mayoría de medios son privados, la mayoría de medios son sí, privados, y que la minoría son públicos, entonces que cuando a él se le cuestiona de que por qué ha sancionado más medios públicos, más privados, porque hay más medios privados, entonces eso te digo, o sea, finalmente hay que ver si en la forma no te salvas por unos detallitos que son detallitos, pero que te pueden salvar. Si Carlos Ochoa fuera una cabeza de turco, como lo sugiere muy maliciosamente Sol Borja, porque ya ven que es muy maliciosa, no como yo, sería una buena cabeza de turco, porque es un tipo al que no lo quieren ninguna de las bancadas, salvo comentarios de defensa desde la Revolución Ciudadana, que ahora es una bancada minoría entre las minorías. Sí, yo creo que justamente por eso es que lo eligieron, porque es una persona a la que es fácilmente justificable decírmelo como, porque nadie va a salir a defenderlo, nadie va a salir. Finalmente Correa tiene su gente, ¿no? Entonces tú a un correísta así muy convencido le hablas de la corrupción y todo y te dicen, no, pero es que él no sabía, pero es que esto... Tiene sus defensores, tiene su apoyo, nos guste o no nos guste. Carlos Ochoa, ¿quién le apoya? O sea, ¿quién le puede defender a Carlos Ochoa? Excepto Rafael Correa, ¿no? Pero sí, ¿quién más? Entonces es como la cabeza ideal porque todos los defensores de los animales que, bueno, que tú sabes que lo defienden todo. ¿El qué? O los defensores de los animales que tú sabes que los defienden a todos, no importa lo mal que se hayan portado. Por cierto, Carlos Ochoa siempre estará invitado a este espacio con mucho respeto y cariño. Eso es mentira. Sol, se esperaba que el 5 de febrero este país amaneciera en el día después de la consulta con Lenín Moreno legitimado totalmente en las urnas con una victoria aplastante 7-0 contra su principal rival político, Rafael Correa, con la confianza ciudadana depositada en su proyecto político. Y que el 5 de febrero empezara a tomar las decisiones que ha venido aplazando desde el 24 de mayo. ¿Cuándo van a llegar esas decisiones, por Dios? De nuevo, yo aquí te digo que yo sí tengo mis dudas sobre él porque a mí me parece un personaje súper confuso entre lo que dice, lo que hace, con quién se reúne, de quién se rodea. Muy bonito sus planteamientos, pero mira, o sea, su círculo es un círculo correísta. La vicepresidenta, es una cosa un poco exótica, por decirlo menos, o sea, y a mí sí me preocupa esto que tú dices. Él un poco en este juego de la ruptura de país y de la dificultad política interna se ha esquivado, ¿no? Se ha esquivado y se ha hecho loco, porque mira, todo el mundo se siente de alguna manera como aliviado de que se haya terminado el estilo confrontativo del expresidente Correa, que sí es un alivio, pero finalmente con Correa tú tenías un poco más claro el panorama. O sea, tú podías decir algo. Era predecible. Este señor se va a pelear con los medios, perfecto, ahí está la bronca, entonces ahí hay que ver. Este señor está haciendo unos negocios dudosos con China, bueno, eso hay que observar. ¿De Moreno qué? Él calladito pasa de agache.
calladito, no hay quien le... Además, hay esta luna de miel maravillosa que tiene con los medios ahorita, ¿no? Que me parece que los medios grandes, voy a decir los medios grandes, mira, no han aprendido la lección de las lunas de mieles con los gobernantes. Que han venido muchos periodistas por aquí, les he preguntado lo mismo, todos de medios grandes y tradicionales. Me gusta mucho que hayas traído el comentario a la mesa, pero esta pregunta siempre la pongo. ¿Hasta cuándo la luna de miel? ¿Hasta cuándo la obsesión con mirar 10 años hacia atrás? ¿Y cuándo se empieza a mirar del 24 de mayo del 2017 hacia adelante? ¿Tú crees que existe esa luna de miel? Sí, clarito, es evidente. Es evidente y yo puedo entender, no es una justificación, pero estoy tratando de entender que luego de los ataques constantes que hubo a los medios grandes, sientan un alivio de decir, bueno, parece que ahora vamos a poder trabajar y tal. Pero ojo, no hay que olvidarse que la luna de miel con Correa empezó así. Y aquí, en este país, los grandes medios estuvieron contentísimos con Rafael Correa. Y bueno, yo puedo entender que en su momento había un señor Álvaro Noboa y un señor Rafael Correa estudiado afuera con un discurso progresista. Puedo entender que haya sido un personaje atractivo, pero tu labor como periodista es justamente, a ver, aquí hay algo dudoso. O sea, tener como el ojo crítico pendiente. Y sí creo que los medios grandes ahí están en ese enamoramiento del inicio en el que no ves faltas todavía, y creo que es momento de empezar a ver y empezar a exigir cosas, más allá de lo que tú decías hace un ratito, el tema de la corrupción de los 10 años anteriores, nadie dice que no lo hagas, pero estamos ahorita ya en febrero de 2018, Correa está allá, y es este tema de que la obsesión por Rafael Correa, ¿no? ¿Y qué hace Rafael Correa? ¿Dónde está Rafael Correa? Ya vino Rafael Correa. Sí, ok, es un expresidente, todavía tiene... Yo no creo que esté muerto políticamente, personalmente. La gente dice como esta victoria apabullante. Rafael Correa es un político hábil, habilísimo. No está muerto, yo no creo que esté muerto. Pero hay que empezar a pensar ahora, en febrero, ¿quién está gobernando? Estará gobernando Lenín Moreno. ¿Qué está haciendo, señor Moreno? Cuéntenos qué está haciendo. Mira, Lenín Moreno no habla con los medios de comunicación. No habla con los medios de comunicación. Ha dado una entrevista en 9 meses de gobierno. 1 a 3 cadenas de televisión. ¿Cuántos? Y con muchísimo respeto, son periodistas muy respetados los que estuvieron ahí, pero hay un montón de reporteros que cubren a diario Carondelet y con quien el señor ni siquiera habla. A mí me parece una falta de respeto. Está bien que tú hables con periodistas grandes, representativos, los entrevistadores de las mañanas, los que la gente reconoce, pero hay un montón de otros periodistas en el país. ¿Por qué no está hablando con la gente que está en Carondelet 2, 3, 4, 5 veces por semana? Ese conversatorio al que nos reíamos con los otros reporteros que decíamos, nos traen para verles entrevistar, para ver cómo les entrevistan los que nos llevan 30 años aquí. No, cuando hicieron este conversatorio en el que estaba Alfonso Espinosa Montero, Janet Inistrosa, los dueños de las radios, chévere, me parece perfecto que se reúnen con ellos. Hay un montón de reportes, y todos atrás como bobos estábamos ahí diciendo, bueno, ¿y cuándo nos toca preguntar a nosotros? Porque sí creo además que hay una diferencia entre los entrevistadores que están en su escritorio y que tienen un trabajo de producción versus los que están en la calle. Las preguntas son distintas, y si tú les escuchabas a los reporteros de ahí, pero ¿por qué no le preguntas esto? ¿Pero por qué no le preguntas esto? Porque la lógica es distinta de un Diego Kendo. ¿Qué pregunta falta, por ejemplo? Ay, hay tantas preguntas que... mi primera pregunta para Lenín Moreno es, ¿qué está haciendo? Yo en serio quiero saber qué hace. Yo no sé qué hace el señor todos los días. ¿Tú sabes qué hace? Pero no. Yo no sé qué hace. Evidentemente yo no, quiero porque saber qué hace. Exposición pública no tiene. ¿Qué hace? Ya, de nuevo, no es que yo quiero el showman que aparece en todos los medios, todos los días, pero quiero saber qué está haciendo. Recuerda, o sea, a mí me llama la atención, y puede sonar feo, esta es una cosa políticamente incorrecta decirle, pero a mí sí me preocupa el tema de su salud. Y yo ahí de nuevo voy a ser un poco mal pensada. Él se quemó la mano. Tú te acuerdas que se quemó la mano y tenía la mano, y él no fue a la posesión de Alejandra Vicuña. Realmente una quemadura de mano es para que te ausentes 3, 4, 5, 6 días que él estuvo ausente, e incluso no ir a la posesión de la vicepresidenta que fue nombrada con tu beneplácito. A mí me parece raro. A mí me parece raro. No sé si sea un tema de salud. Que hubo especulaciones algún rato o qué sea, pero a mí sí me parece raro que la gente no sepa qué está haciendo Lenín Moreno. Sí, la salud del presidente es uno de los secretos mejor guardados de la administración de Lenín Moreno. Has nombrado ahora a la vicepresidenta María Alejandra Vicuña. Se presentó el domingo por la noche ante Andrés Carrión, compareció en Teleamazonas, programa Hora 25. Frase destacadísima de la entrevista:
respetar la soberanía de Venezuela. Se esperaba una declaración así cuando sabíamos que María Alejandra Vicuña llegaba a la vicepresidencia, ¿no? Sí. Días complicados para la Cancillería de la República. María Fernanda Espinosa enfrenta su 15ª crisis en menos de 15 días, a razón de una crisis por día, como le gusta a la señora ministra de Exteriores. Ahora los países del Grupo de Lima han decidido que a la cumbre que se celebrará en Perú no es bienvenido el señor presidente de Venezuela, Nicolás Maduro. Los países dudosos todavía en la postura que deben tomar ante Venezuela tienen ahora el reto de decidir si van y avalan con su presencia la decisión del Grupo de Lima, o se retiran y avalan con su no presencia un apoyo a Nicolás Maduro. ¿Por dónde crees que va la Cancillería ecuatoriana? Yo creo que si es que respaldan a Nicolás Maduro a estas alturas ya sería el colmo de los colmos de los colmos. Y me encanta que le pongan ante esta situación a Moreno. Porque, de nuevo, él, calladito, pasa de agache. Entonces mira al cielo, no, pero eso es una decisión de la canciller. No, señor, usted es el presidente, usted la puso a la canciller, es una decisión suya. Usted le entrega a una persona que usted cree que está haciendo lo correcto. A ver, si yo creo que en Venezuela están pasando horrores, es una dictadura, hay abusos a los derechos humanos, está en una crisis realmente grave. Como lo ha reconocido el presidente Moreno. No le voy a poner a una señora que va y le aplaude a Nicolás Maduro, o que se hace la tonta, porque la situación ya es insostenible. Mira cómo están saliendo por la frontera con Colombia. ¿Qué puedes tú decir ante eso? O sea, no puedes seguir tapando el sol con un dedo. Ya no se puede. Entonces, de nuevo, un poco estas situaciones me parecen clave porque le ponen contra las cuerdas. Entonces te pone ante una decisión de decir, ¿voy o no voy? ¿Avalo o no avalo? Entonces, ante eso, como Lenín Moreno, para mí el problema de Lenín Moreno es que él quiere quedar bien con todo el mundo. Con Dios y con el diablo. Y eso no se puede. O estás con Dios o estás con el diablo. Va a tener que tomar una decisión Cancillería y bueno, estaremos atentos a ver por dónde van los tiros, porque lo que no puede, es muy bonito, ¿verdad? Lo que acabas de decir, es muy bonito porque no pueden no tomar una decisión. Por fin van a tener que tomar una postura clara de qué lado de la historia quieren jugar, el de Nicolás Maduro o el de los demócratas de la región. Así es, no tienes otra. Gabinete de Lenín Moreno, último tema antes del final de la entrevista. Sol Borja, es uno de los cuestionamientos más rotundos y repetitivos al gobierno de Lenín Moreno. ¿Cómo puede tener un gabinete que mantiene a cuadros del viejo correísmo con el que está peleado a muerte? ¿Cómo puede mantener un gabinete que no da respuestas? Un ministro de Finanzas incompetente, incapaz de reestructurar la deuda, que ha tomado 300 millones del Fondo de Solidaridad de Manaví y los ha devuelto porque cree que con eso pues no hay ningún tipo de peculado. Una ministra de Exteriores que se la pasa más tiempo resolviendo crisis que resolviendo los problemas de la política exterior. Bueno, ministros puedo nombrar todos con todas las crisis que tienen encima. Parece que Lenín Moreno tiene las riendas sobre su gabinete. Ay Dios, ese es otro tema un poco álgido en la política interna. Yo me remito a lo que te he repetido como varias veces en esta entrevista y aparezco Lorita, pero a mí me parece un personaje dudoso. Es dudoso porque cómo tú puedes estar peleado con un líder como Correa, que además no es un líder de perfil bajo, sino al contrario, es un showman, y a la vez conservar gente que, a ver, de nuevo, o sea, lo de Vicuña. Vicuña era la cheerleader número 1 de la reelección indefinida. Y de repente nos vamos al otro lado porque, bueno, ahora el presidente es otro, entonces el presidente quiere que yo haga esto, entonces voy a hacer. Entonces a mí estas figuras que se terminan acomodando me parecen las más peligrosas, porque finalmente, mira, a los correístas, a la señora Buendía y a toda, tú sabes en dónde está y tú sabes a qué responde. Perfecto, con eso te manejas o no te manejas. Pero en cambio estos de acá que se mueven, que no se mueven, el tema económico es una de las cosas más graves y más urgentes de resolver, y yo no sé cómo le sigue teniendo a un señor que es un impresentable. A mí el ministro de Economía me parece impresentable. O sea, las cosas que dice, los ejemplos que pone, las comparaciones que hace, el tema de Manaví es vergonzoso. Y de nuevo, pasa lo que te decía hace un rato. ¿Qué hace Lenín Moreno? Sí, que respondan los ministros, pero que no respondan. Sol, siempre cerramos este espacio de la misma manera. Se ha ido el tiempo volando esta mañana. Te doy una lista de nombres, tú me dices alguna descripción que se te venga a la mente. El presidente Lenín Moreno es un personaje sumamente confuso, dudoso. Vicepresidenta María Alejandra Vicuña. Dios mío, un horror.
Presidente de la Asamblea, José Serrano. Un personaje un poco oscuro. Fiscal, Carlos Guacamancheno. El enigma. Y Contralor, Pablo Celi. Ahí te puedo utilizar una frase, un párrafo más que una palabra, porque a mí me parece que él puede estar respondiendo a intereses y podemos estar jugando con intereses de terceros. Entonces creo que hay que tener cuidado. Chévere que fiscalice, pero cuidado a qué intereses estamos respondiendo. Con eso ponemos punto final a la conversación con Sol Borja, periodista de GK, que nos ha acompañado esta mañana. Gracias a ustedes por los comentarios. Le pido disculpas a las preguntas que no han podido ser procesadas ya al final de la entrevista por cuestiones de tiempo y espacio. Como siempre les recuerdo, gracias por sus likes, sus compartir, sus me gusta y todas las cosas importantes que hacen por nosotros cada mañana. Estaremos aquí mañana con otro tema, otro entrevistado, mismo entrevistador. Yo soy Anderson Boscan desde el Sweden Coffee de la Plaza Foch, desde donde esperamos que el presidente de la Asamblea, José Serrano, se ponga por fin a la altura del desafío, ponga a funcionar la maquinaria, deje de tenerle miedo a los pactos y acuerdos entre los políticos, que para eso se hizo el político, señor presidente de la Asamblea. Con esto nos vemos mañana. Ahí se ven.